no, tendrías que hacerlo con la de chakras y kundalini, sí. Ah, ya no me pidieron. Esa la tendríamos que haber grabado, es para escuchar varias veces. Sí, no me di cuenta. Me tengo, para que no me pase lo de siempre. Ahí vamos. Ahí entró Vicky, buenísimo. Y vamos a compartir la pantalla entonces. Muy bien, ya saben que a partir de ahora, del momento en que comparto la pantalla, yo no los puedo ver a todos porque me queda re chiquitita la imagen de los participantes, así que si tienen algo para preguntar o comentar, directamente se activan el micrófono y hablan. Ya me estoy acostumbrando a esto de hablar sin ver a la gente, pero me cuesta un montón, no saben. Ahí va. A ver. Vamos a tratar para ver a la mayor cantidad posible. Hola Vicky, que acaba de entrar. Hola. Tengo problemas técnicos. Arreglo la cámara. Bueno, pero conseguís escuchar bien. Sí, perfecto. Genial. Eso es lo más importante. Bueno, no, en realidad ver también, porque estoy compartiendo una presentación en la pantalla. Pero bueno. No, sí ver puedo, lo que no puedo es activar la pantalla. Tengo a mi papá hablando de Bien, ahí vamos. Entonces, ustedes están viendo solo la imagen grande, ¿no? Ahí va, ahí la vi a Vale que me hizo la seña. Ahora sí, entonces voy a silenciar a todo el mundo, como siempre, especialmente, muy especialmente para los más nuevos. No tengan vergüenza de activar su micrófono y preguntar todo lo que precisen. Como tenemos alumnos de diferentes niveles, a veces por ahí para los que son más nuevitos queda alguna información medio colgada y tienen que preguntar. Bueno, hoy nos toca un tema que diría que en los últimos 5 años especialmente fue ganando cada vez más popularidad, ¿sí? En los últimos 10 empezó ahí como a conocerse un poquito más, pero en los últimos 5 años explotó. Todo el mundo habla de meditación, todo el mundo quiere practicar meditación, hay cada vez más instructores de meditación, hay cada vez más escuelas y métodos diferentes. Y esto esta popularización se debe principalmente a que las neurociencias empezaron a hacer investigaciones para entender cómo funciona el cerebro de una persona que medita y cuáles son los beneficios que eso trae. Y comprobó con todas esas investigaciones que la práctica de meditación tiene beneficios a nivel cognitivo, a nivel psicológico y beneficios en general para nuestra calidad de vida, nuestra salud, para la gestión del estrés y demás. Entonces, el conocer todos esos beneficios hizo que cada vez más gente quiera practicar estas técnicas. Una de las principales cosas que pasa cuando empezamos a practicar meditación con regularidad es que se produce un cambio profundo en la estructura cerebral. Una de las cosas más importantes que sucede con esta práctica es que aumenta la materia gris. La materia gris es la sustancia en nuestro cerebro encargada del procesamiento de información. Aumenta la materia gris en una parte del cerebro que se llama hipocampo, que es una zona que está relacionada con funciones de aprendizaje, con la memoria, con la capacidad de autopercibirnos, también con la empatía y con la introspección. En esa zona, al practicar durante un buen tiempo y con regularidad meditación, aumenta la cantidad de materia gris. Y disminuye la materia gris en otra parte del cerebro que se llama amígdala, que no son las amígdalas de la garganta, es una partecita del cerebro que está relacionada con nuestras emociones y que se activa mucho cuando estamos con exceso de estrés.
Entonces, bueno, ese es uno de los descubrimientos más importantes que se hizo con estos estudios con respecto a todo lo que pasa en nuestro cerebro cuando practicamos con regularidad. Hay miles de investigaciones hechas por universidades e institutos súper serios. El tema es que estas investigaciones lo que consiguieron entender es cómo impacta la práctica en nuestro cerebro, pero es poco lo que se sabe realmente de los orígenes de estas técnicas y de cuál era su objetivo en los inicios, hace miles de años, cuando las técnicas se empezaron a practicar. Entonces, si bien se popularizó mucho la práctica de meditación, y el mindfulness también, se generó, mientras más se populariza, más confusión se va generando sobre la propuesta original de estas técnicas, ¿sí? Entonces se fue desvirtuando esta práctica y se empezó a practicar más con fines terapéuticos, por decirlo de alguna manera, que con lo que era su objetivo original. Y de esto vamos a hablar hoy para ver un poquito los mitos y las verdades que andan circulando sobre la meditación. Entonces, vamos a arrancar por los esclarecimientos de todo esto. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que la meditación no es una técnica o una disciplina que surge solita y aislada, sino que surge dentro de un conjunto de técnicas que son las técnicas del yoga. Después empezó a practicarse en forma aislada y a enseñarse en forma aislada, pero surge dentro de ese combo que tiene esta filosofía práctica, que es el yoga, y que surge hace más de 5.000 años, como ya vimos en otras clases. Y el objetivo que tiene esta filosofía es llevar a esa persona que practica a un estado de mega lucidez, ¿sí? Donde la lucidez y el autoconocimiento se expanden, aumentan. La meditación es el estado previo, el estado que conquistamos justo un escaloncito antes de llegar a esa meta que tiene el yoga, que es la hiperconciencia, o en sánscrito llamado samadhi. Entonces, el estudio que vamos a hacer hoy sobre la meditación es desde la óptica del yoga. ¿Qué es la meditación para el yoga y por qué utiliza estas técnicas? ¿Vamos bien hasta acá con esta intro? ¿Alguna duda? Jessie, Vicky, que son más nuevitas, Flor, ¿nada? ¿Vamos bien? Bueno, entonces seguimos. Vamos a elegí empezar hoy por lo que no es meditación. Después vamos a ver qué es, pero primero vamos a derribar todas esas confusiones que andan dando vueltas. Entonces, meditación no es respirar conscientemente, meditación no es el registro de las sensaciones corporales internas. ¿Quiere decir que la práctica de esa observación y esa conciencia no sirve? No, simplemente quiere decir que meditar no es concentrarse en la respiración, meditar no es concentrarse en el cuerpo. El mindfulness, ¿sí? Mindfulness se traduce como atención plena. Hoy pasó a ser el nombre de una metodología que enseña cómo llegar a ese estado de atención plena o de presencia plena. Utiliza la respiración consciente y utiliza el registro corporal interno para alcanzar ese estado que nos va a llevar a conseguir estar presentes, no solo en esos dos actos, sino a estar más presente en todo lo que hacemos en el día a día, en todas nuestras actividades cotidianas, ¿sí? Entonces, mindfulness como estado es el estado de plena presencia en las experiencias que estamos viviendo, sea comer, sea relacionarnos, sea jugar, sea dialogar, sea lavarnos los dientes. Eso es mindfulness, estar aquí y ahora
sintiendo y observando lo que estamos realizando en ese momento. Esto que hoy se conoce como mindfulness, que es el nombre que le dan a una metodología para llegar a ese estado, lo entrena principalmente a través de la conciencia en la respiración y ejercicios que dan una mayor amplitud de las percepciones internas y lo que va pasando en nuestro cuerpo. Ese estado de mindfulness está un escaloncito más abajo de lo que es el estado de meditación, que ya vamos a entrar en detalle en eso, ¿sí? Pero lo primero y lo más importante para aclarar es que no son lo mismo. Hay mucha confusión con esto. La gente piensa y divulga, los que tienen una formación con menos conocimiento, de que mindfulness es meditación. Son cosas diferentes. Ahora, ese entrenamiento que se hace con el método que hoy se conoce como mindfulness, nos sirve para después poder tener mejores resultados con la meditación. Incluso, ¿por qué? Porque el hecho de respirar de manera consciente y en forma más lenta y más profunda, produce también un cambio en nuestra actividad cerebral que hace que los pensamientos se aquieten y que haya una mayor estabilidad a nivel emocional. Y eso nos prepara mejor para la práctica de meditación y para el día de mañana alcanzar el estado de meditación. Entonces, podemos usar la respiración consciente como paso previo a las técnicas de meditación. Y por otro lado, también el entrenamiento del registro de sensaciones internas que nos van a hacer estar más presentes y que nuestros pensamientos dejen de estar saltando de un lado al otro, también ayudan para la meditación. De hecho, bueno, dentro de nuestro método utilizamos estas dos cosas ya desde la primera clase, desde la fase de iniciantes, estamos todo el tiempo trabajando sobre esa capacidad de estar presentes y concentrados en lo que estamos realizando, sea respiración, sea nuestro cuerpo en la parte de las técnicas corporales, sea una técnica de limpieza interna. Siempre estamos buscando, los instructores estamos buscando llevar al alumno a que esté ahí, en ese momento, en esa práctica, que deje de lado las memorias pasadas, que deje de lado las preocupaciones del futuro, que deje los pensamientos y que esté ahí, presente. Seguimos entonces. ¿Qué más no es meditar? Meditar no es relajarse ni desconectarse de todo. Es común escuchar personas que dicen, ay, sí, quiero practicar meditación para relajarme más, o quiero practicar meditación para desconectarme de mi trabajo o desconectarme de los problemas que tengo. Y al contrario, meditación no es relajarse ni desconectarse. Meditar busca que estemos más conectados, que tengamos más lucidez. Y otra confusión también común, por eso ahí puse no es relajarse, ni desconectarse, ni visualizar. Un minutito que estoy aceptando a alguien que entra. Es que meditar también se confunde con visualizar. El otro día un alumno personal me contaba que un amigo lo invitó a un grupo de WhatsApp que tenían el desafío de hacer 21 días de meditación. Entonces todos los días en ese grupo les mandan un ejercicio para hacer. Entonces yo le pregunté, ¿y qué es lo que hacen en ese grupo con ese ejercicio? ¿Cómo es el ejercicio que hacen? Y lo que él me describió eran técnicas de visualización, de mentalización. ¿Sí? No es que estaban practicando meditación, sino que lo que hacían es primero buscar un estado de descontracción, de relajación, y después en ese estado hacer una visualización, ya sea para tener más salud, para visualizar más bienestar, pero eso no es meditación, ¿sí? Entonces,
la meditación, ¿cuál es la diferencia entre estas dos cosas? La meditación busca parar las ondas mentales, parar los pensamientos. La visualización utiliza las ondas mentales o los pensamientos a su favor, los concentra y los direcciona hacia un determinado lugar. Entonces, la visualización o mentalización utiliza los pensamientos, los mantiene activos a su favor, pero los mantiene activos. La meditación quiere pararlos por completo. Incluso si ustedes buscan en Google meditación, van a aparecer un montón de ejercicios de meditación guiada, que lo que están haciendo en realidad son técnicas de visualización o mentalización, o esto otro que comentaba antes, concentrarse en la respiración o en las sensaciones internas. Entonces. Sí, disculpa, ¿te paso una pregunta? Sí. O sea, esto del concepto de que meditar no es hacer mentalización, lo tengo muy claro. Sí. Pero me ha pasado en este último tiempo que por ahí de cruzarme con personas que, o practican yoga o no, bueno, y que me han dicho, que yo le dije, bueno, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a meditar? No, sí, bueno, nos sentamos y pensamos que, y le digo, es mentalizar. Es mentalización. Y como no les gusta. No. Y te preguntan, bueno, ¿pero por qué? Pero no, porque vos, el término que yo uso es el que va y que yo aprendí de Pirulo. Sí. ¿Cómo haces para explicarle a alguien este concepto? Que, o sea, sí, para nosotros es, pero viene de alguna cosa técnica que uno se le puede decir a la persona. No sé si viene por ahí del sánscrito, de la traducción de la brahmana o... Sí, ahora un poquito más adelante vamos a dar la traducción, pero en principio es eso. La meditación, las dos técnicas trabajan con las ondas mentales o los pensamientos, pero de manera diferente. La meditación trabaja sobre eso para parar los pensamientos. La mentalización concentra la energía de los pensamientos, pero para utilizarla para algo, para utilizarla a su favor. O sea, sigue manteniendo las ondas mentales y sigue manteniendo el pensamiento activo para construir un molde o un arquetipo mental o una visualización de lo que fuese el objetivo de esa clase. Y esto de Rose lo sacó de libros antiguos de la India, o fue como un concepto que él fue como ordenándolo, digamos? Bueno, ¿sabes? Meditación, lo que es meditación está definido en las escrituras Tiana. antiguas. Claro. Y sí. Es otra cosa, claro, no tiene nada que ver, es esto, es la parada del pensamiento. O sea, esto está en el Yoga Sutra de Patanjali, la codificación del yoga clásico, siglo III a.C., que explica clarito lo que es la meditación. Sí. Y en escrituras más antiguas también. Claro, que después por ahí vienen términos que, por ejemplo, no sé, meditación y no sé, algún nombre, y claro, como que empieza como el matete, ¿no? De la mezcolanza de un montón de cosas. Sí, y es un poco por esto, porque se popularizó cada vez más y bueno, y la popularidad hace que se vaya desvirtuando, porque hay gente que realmente estudia y se forma y estudia y practica eso, y hay otros que hacen un cursito de intensivo de un fin de semana y ya se ponen a enseñar. Bueno, la próxima les digo que... de estudio y de práctica. Les voy a decir que vayan a leer el Yoga Sutra de Patanjali la próxima, que me discutan. No tiene sentido discutir tampoco. No, pero me ha pasado en alguna situación bien, pero de que me diga no, pero no, esto no es así, y es como raro también, ¿no? Porque es como, no, a mí en el método me enseñaron esto, no, pero en el método te enseñan cosas, no es así, es como, ¿cómo le justifico, no? Entonces, bueno, ahí ya, andá a leer a Patanjali. Ahí para mí no tiene sentido discutir. También, bueno, es importante cómo uno dice esto cuando lo va a decir, que se entienda que
no es que uno está menospreciando o diciendo que lo que el otro hace no sirve o no funciona. No, Sí, sin duda, sin duda. son técnicas Sí, pero ella súper me lo dijo muy efectivas. segura, me lo decía muy segura. No, meditar también puede ser con guiado, pensando en, y yo como, ¿estás Sí. segura? Sí, bueno, está bien, sí, no sé. Los fundamentos, ¿no? Sí, Sí. Para explicarlo. No, digo que está bueno saberlo bien para tener los fundamentos y poder explicarlo. Claro, que mi Bueno, fundamento me era gusta no, eso. o sea, a mí en el método, en el curso básico, y como que Claro. no le fue suficiente. Entonces, bueno, ahí ya no sabía qué más decirle. Y una consulta, ¿repetir mantra? ¿Solo repetir mantra? es uno de los grados de meditación. Eso estaría perfecto, digamos. Sí. Ok, gracias. Hay 3 grados de meditación, uno sobre una imagen, el otro sobre un sonido, sobre un mantra. Bueno, y dentro de nuestra escuela, el tercero es enseñado solo a instructores, es una técnica más sutil, concentración sobre algo más sutil. Lo Perfecto. principal es el objetivo que uno tiene cuando está haciendo eso. Que ahora, bueno, vamos a ver un poco más. Entonces, meditar es, ahora sí, lo que es realizar técnicas. ¿Qué hacemos cuando estamos entrenando meditación? Utilizamos técnicas con el objetivo que les decía antes, de parar los pensamientos. El objetivo es, con esas técnicas que se utilizan, parar el pensamiento, detener las ondas mentales. ¿Para qué? Para que la conciencia pueda empezar a fluir en el canal de la intuición. Y con eso nuestra lucidez aumenta. Vamos a seguir hablando sobre esto ahora en el transcurso de la clase. Entonces, las técnicas de meditación tienen el objetivo de parar el pensamiento para que la lucidez aumente, y va a aumentar porque la conciencia va a empezar a fluir en el canal intuicional. Quiere decir, cuando paramos los pensamientos, empezamos a desarrollar más la intuición, que es una herramienta que nos da un conocimiento por vía directa. Ahora vamos a seguir hablando de esto. Una información importante es que la palabra meditación la podemos usar tanto para designar las técnicas, el entrenamiento y esas técnicas, como para designar el estado al que esas técnicas nos van a llevar, que es el estado que se produce cuando los pensamientos realmente ya pararon por completo. ¿Sí? Entonces, cuando yo hablo de meditación, puedo estar hablando del entrenamiento que hacemos con las técnicas, o puedo estar hablando del estado al que esas técnicas me van a llevar, por supuesto, con muchos años de práctica y con disciplina. Bien, entonces, esta palabra meditación que utilizamos es la traducción de una palabra en sánscrito que es dhyana, que está ahí escrita en negrita. Es la traducción que más se utiliza y que está universalmente aceptada, ¿sí? Pero, como dice De Rose, no es la traducción más adecuada y más precisa de todas. ¿Por qué? Si nosotros buscamos en el diccionario meditar, ¿qué dice? Si yo busco la definición en el diccionario de meditar, dice pensar o reflexionar sobre algo. Justamente lo que buscamos con estas técnicas es parar de pensar, parar de reflexionar, parar de analizar. Entonces, no es la traducción más adecuada. Lo que dice De Rose, ¿no?, que es lo que él supone que sucedió, es que estas técnicas empezaron a ser conocidas por los occidentales, principalmente cuando los ingleses invadieron la India. Entonces él dice, seguramente los ingleses veían
a algunos indios sentados, quietitos, meditando, practicando dhyana, y decían, bueno, debe estar meditando en algo, debe estar reflexionando, pensando sobre algo. Eso es algo que supone, ¿sí? No es algo que podemos decir que fue así, pero es bastante lógico. Entonces, meditación no es la traducción que nos va a explicar con más precisión de qué se trata, pero lo seguimos usando porque está universalmente aceptado. Lo que dice Rose es, la traducción más exacta de esta palabra sería contemplación. Porque ¿qué es lo que hacemos cuando estamos entrenando meditación? Posamos nuestra atención, nuestra conciencia en una imagen o en un objeto y contemplamos. No analizamos, no intelectualizamos, no hacemos juicios. ¿Vieron cuando uno, no sé, está en el medio de la naturaleza y se sienta a observar el paisaje y se queda así contemplando placenteramente sin pensar y sin analizar ese paisaje? Bueno, sería algo así que hacemos sobre el objeto de meditación. Ahora, contemplar también nos lleva a la idea de que es algo como muy pasivo, medio que nos lleva a la relajación, como una cosa más de somnolencia nos puede llevar. Entonces, tampoco vamos a usar contemplación, porque si bien estamos contemplando, buscamos un estado de máxima lucidez y de estar plenamente contemplados. ¿Cuál es el término entonces que usa de Rose para referirse a este estado? El de intuición lineal. ¿Por qué? Con esa parada de pensamientos, nosotros buscamos desarrollar cada vez más nuestra intuición. Y no solo desarrollarla, sino que lo que queremos llegar es a un estado en el que vamos a poder acceder voluntariamente a la intuición y sostener en el tiempo ese estado que nos permite aprender y adquirir conocimiento por vía directa. Entonces, la comparación que él hace, que para mí cuando la escuché de él fue muy clara, dice esto. La intuición en general es como un flash, ¿sí? Un flash intuicional. La psicología lo llama insight. ¿Vieron cuando, no sé, uno está haciendo cualquier cosa y dice, ah, y te cayó la ficha sobre algo, ¿sí? De golpe dices, ah, ¿cómo no me di cuenta de esto antes? Y no llegaste a ese conocimiento o a esa conclusión a través de mecanismos mentales, no llegaste ahí a través de la lógica, de la memoria, de asociaciones. Fue un flash intuicional, o no sé, por ahí alguna vez les pasó que suena el teléfono, les suena el celular, no lo están viendo, y de golpe el flash, seguro es Valeria, y agarran el teléfono y es Valeria. Ese tampoco es conocimiento que viene por vía mental, es conocimiento que llega a través de la intuición, es un insight. Entonces, ese insight es como si fuera el flash de una cámara de fotos. Se enciende, ilumina algo y enseguida se apaga. La intuición lineal, dice de Rose, es como el flash de una cámara filmadora. Lo encendemos y lo podemos mantener encendido el tiempo que querramos mientras estamos filmando y consiguiendo iluminar una cierta cosa. ¿Sí? Entonces, flash de la cámara de fotos es el insight o ese flash intuicional que todos hemos tenido en algún momento. Intuición lineal, que es el estado en meditación, es ese flash que podemos encender voluntariamente y que podemos mantener encendido por el tiempo que queramos. Eso sería el estado de dhyana o meditación, el acceso voluntario al estado intuicional para adquirir conocimiento. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿Seguimos?
Sí, consulta, porque esto es re interesante. Ese momento en que yo puedo encender para acceder a la intuición, Sí. ¿sería con respecto a algo que yo quiero puntual? No, porque no me lo puedo imaginar siquiera. Sí, o sea, cuando la gente conquista el estado de meditación, puede usar Sobre algo que yo voluntariamente quiero, esto. no sé, o saber o trascender o lo que sea, digamos. Sí, Es sobre eso puntual, sobre eso puntual y sobre, o sea, lo esto que trae llegue. también autoconocimiento y demás. Pero sí, Ah, ok, o sea, perfecto. se puede usar voluntariamente esa herramienta. Vieron que cuando uno empieza a practicar y hacer las técnicas corporales, es como que al comienzo probás y te caes y no te sale, y Es volvés verdad, a y de probar. repente clic te sale, sí. Y de repente, con el entrenamiento, vos conseguís hacer una X posición, pongamos de fuerza o equilibrio, que en general son de las que uno se cae, se Más desestabiliza, cuesta más. Y llega un momento en que con el entrenamiento vos ya conseguís hacer esa posición cuando tengas ganas, en el lugar que sea, en el momento que sea, y quedarte ahí el tiempo que vos decidas. Sería algo perfecto. similar, pero con la intuición. Ok, O sea, se empieza a tener acceso a la intuición como una herramienta más. ok. Eso es cuando ya se alcanzó el estado de meditación, cuando Sí. estás con muchos años de entrenamiento y práctica. Sí, bueno, de hecho, esto que decías, ¿no? Poder acceder vos cuando querés, sí, ya eso es Exacto. algo como supremo. Súper. Gracias. En el camino, Tenés los flashes cada tanto, sí los claro, tenés. empezás a tener cada vez más flashes intuicionales. Es verdad, Eso es lo que gracias. sucede a lo largo del camino. La definición formal que da De Rose de meditación es que meditación es un estado de superconciencia obtenido por la supresión de inestabilidad de la conciencia. Entonces, vamos a analizar un poquito esta definición. Es un estado de superconciencia o supraconciencia. ¿Por qué? Porque lo que es nuestra conciencia ordinaria, cotidiana, habitual, extrapola sus límites cotidianos y empezamos a estar más conscientes y más lúcidos. ¿Más conciencia de qué? Más conciencia de nosotros mismos, más conciencia de los mecanismos y leyes que rigen la naturaleza y el universo, más conscientes de nuestras relaciones, más conscientes de cómo impactamos nosotros en nuestro entorno y cómo eso impacta sobre nosotros, más conscientes de los acontecimientos. Entonces, superconciencia. Y eso lo obtenemos a través de la supresión de la inestabilidad que es propia de nuestra conciencia. Nuestra conciencia es inestable por naturaleza, es dispersa por naturaleza. ¿Sí? Esto de supresión de inestabilidad de la conciencia lo pone De Rose en esta definición y tiene que ver con una definición de yoga que se da en un libro que se llama Yoga Sutra, que es la codificación del yoga clásico del siglo III a.C., que dice yoga chitta vritti nirodha, que quiere decir el yoga es la supresión de la inestabilidad de la conciencia. Otra definición es la supresión de las ondas mentales. Es cuando conseguimos parar el pensamiento, aquietar la mente, estabilizar la conciencia. Esa palabra chitta se traduce muchas veces como mente, pero en realidad es un concepto que es más amplio que la mente, que lo intelectual, ¿sí? Va más allá. La conciencia de la que habla el yoga es un concepto más amplio. Y en relación a esta inestabilidad natural, hay otro maestro de yoga que se llamaba Ramakrishna, de fines del 1800,
que decía que nuestra conciencia es como un mono. ¿Cómo es el mono por naturaleza? Es inquieto, ¿sí? Si uno ve un documental sobre un mono, es un animal inquieto, ruidoso, se la pasa saltando, haciendo ruido, colgándose. Entonces, por naturaleza, la conciencia es inquieta. Y Ramakrishna decía que no solo la conciencia era como un mono, sino que era un mono que tenía todo su pelo prendido a fuego, imagínenselo, saltando y gritando desesperado porque se está quemando. Además de eso, el mono estaba picado por un escorpión y además de eso estaba borracho, alcoholizado. Entonces, este maestro Ramakrishna decía que primero teníamos que apagarle el fuego del pelo para producir lo que se llama abstracción sensorial o pratyahara. Primero tenemos que conseguir que nuestros sentidos dejen de dispersarse con todos los estímulos externos. Después había que extraer el veneno del escorpión. Para eso teníamos que hacer que todo el veneno que está distribuido en el cuerpo vaya hacia un solo punto y poder retirarlo. Esto equivale a concentración, a llevar toda nuestra atención a un único punto. Ahora en un ratito vamos a ver un poquito más sobre estos estados. Después teníamos que esperar que se le pase la borrachera, porque si estaba borracho y alcoholizado, tenía poca lucidez el mono. Entonces, para que vuelva a estar lúcido y despierto, había que esperar que se le pase la borrachera. Y finalmente, esa mayor lucidez que el mono va a obtener cuando se pasa la borrachera, equivale al estado de meditación. Y finalmente, hay que hacer desaparecer al mono, que eso equivale al estado que es la meta del yoga, o samadhi, que es ya hiperconciencia, más todavía que lo proporcionado por la meditación. Entonces, de Rose, esta es la definición que da sobre meditación. Esa inestabilidad del monito borracho picado por un escorpión y con el pelo prendido a fuego nos impide ver con claridad los acontecimientos, las experiencias que vamos teniendo y también nos impide vernos con claridad a nosotros mismos. Hay una frase que dice: no vemos el mundo como es, sino que vemos el mundo como nosotros somos. Quiere decir que nunca conseguimos ver la realidad objetivamente. Siempre hay una distorsión producida por nuestra mente, producida por nuestras emociones, producidas por nuestros paradigmas. Con las técnicas de meditación conseguimos parar, aquietar los pensamientos, incluso hay todo un trabajo previo también de estabilización de las emociones, y es ahí que la meditación nos va a permitir ver con más claridad y tener conocimiento, un conocimiento más directo. Entonces, para entender mejor cómo funciona esto de parar los pensamientos y conseguir ver con más claridad, de Rose cuenta una parábola propia del hinduismo para explicar el estado de meditación, que dice que en una aldea, la aldea de Vajrakutir, se empezó a correr el rumor de que en el fondo de un lago que tenía esa aldea había un diamante. Entonces empezaron todos a decir: uy, bueno, tenemos que ir a buscar ese diamante, pero ¿cómo lo vamos a encontrar? Y se dividieron en dos grupos. Un grupo se fue a la costa norte, supongamos, del lago, y el otro grupo se fue a la costa sur. Los que se fueron a la costa norte se encontraron que en esa costa había mucho viento y la superficie del lago estaba con unas olas tremendas. Entonces se quedaban observando desde la orilla a ver si conseguían ver algo, y les fue imposible ver el fondo del lago. No era un lago muy profundo.
pero les fue imposible ver el fondo del lago por la cantidad de olas y de turbulencia que había. Los que se fueron a la otra costa encontraron un clima mucho más benévolo, no había viento, la superficie del lago estaba completamente serena, no había nada de olas, y solo con estar ahí observando desde la orilla, consiguieron ver con claridad el fondo del lago y pudieron ver ese diamante que estaba ahí. Entonces, ¿qué nos explica esta parábola? Las olas representan la barrera de turbulencia de nuestros pensamientos, ¿sí? Nuestros pensamientos que van hacia el pasado, que van hacia el futuro, que están preocupados con las cuentas que hay que pagar, que están preocupados con las relaciones. Esas olas representan también nuestros paradigmas, nuestra inestabilidad emocional. La piedra preciosa representa algo que dentro de las filosofías de la India es denominado Purusha, y que es la conciencia, la chispa de conciencia, es el self, el sí mismo, la esencia. Esto es denominado Purusha por el yoga y por una de las filosofías teóricas, que es la que sigue nuestro método, que se llama Samkhya. Entonces, ese diamante representa el Purusha, esa chispa de conciencia, esa esencia. Entonces, si nosotros intentamos vernos a nosotros mismos con todas nuestras emociones y pensamientos hiperactivos y revueltos, vamos a ver todo distorsionado. No vamos a conseguir llegar a ver esa esencia. Si conseguimos aquietar esas olas, vamos a conseguir ver con claridad el fondo del lago, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos enseña esta parábola. Mientras hay turbulencia, nuestra conciencia se está identificando con toda esa turbulencia, ¿sí? Nos estamos identificando con esa dispersión, eso produce infelicidad, eso produce insatisfacción, produce nerviosismo, esas dispersiones, entre otras cosas, también producen respiración irregular. Las técnicas que practicamos buscan estabilizar. Una vez que estabilizamos y que paramos esa actividad, conseguimos que la conciencia se identifique con nuestra verdadera identidad, con esa chispa, con esa esencia que está ahí perdida por toda esta turbulencia. Para llegar a eso, necesitamos muchos años, mucha práctica, mucha perseverancia, mucha dedicación. Más allá de que lleguemos al tope de este estado, que sería la meta del yoga, la hiperconciencia, o al estado previo, el estado de meditación o intuición lineal, el proceso es súper placentero. En ese proceso vamos aprendiendo un montón de cosas y vamos desarrollando un montón de habilidades que vale la pena, independientemente de que lleguemos ahí a esa meta o no. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo es ese camino? Bueno, un poquito les expliqué con el ejemplo del mono. Ahora lo vamos a ver con un cuadro que se llama El Loto de la Meditación, que nos explica cuáles son esos estados de conciencia que tenemos que ir conquistando para llegar a la meditación o para llegar al samadhi, que es la meta del yoga. ¿Cómo empieza todo? Empieza con nuestra conciencia y nuestra atención dispersa en miles de puntos, ¿sí? Normalmente nuestra atención no está enfocada en una sola cosa, está completamente dispersa. Imagínense entonces miles de puntitos ahí en ese cuadro que están viendo. Imaginen miles de puntitos. Desde esos puntitos vamos a dibujar las raíces de esa flor de loto que está ahí. Y fíjense que esas raíces, todas esas raíces convergen en un único punto, que es donde comienza el tallo,
de esa flor. Ese proceso de unificar la atención dispersa en un único punto se llama Ekagrata, que quiere decir justo un punto. Eka es uno, grata es punto. Para conseguir eso, lo primero que tenemos que ejercitar es pratyahara, que es la abstracción sensorial. Es cuando conseguimos desligar voluntariamente los sentidos de los estímulos sensoriales externos. Retiramos, las escrituras antiguas del yoga dicen que pratyahara es como cuando la tortuga mete las patas y la cabeza dentro del caparazón. Retraemos los sentidos, los retiramos de los estímulos exteriores y llevamos todos esos sentidos hacia adentro. Ese fenómeno de abstracción sensorial muchas veces se produce naturalmente, de manera espontánea y natural. ¿Vieron, por ejemplo, cuando están en un lugar donde había encendido, por ejemplo, un aire acondicionado que hacía ruido y solo se dan cuenta que paró ese ruido cuando se apaga el aire, cuando el ruido para? ¿Por qué? Porque espontáneamente bloqueamos ese ruido para que no nos moleste. Y solo nos damos cuenta cuando para y decimos, qué bueno, pero lo habíamos bloqueado, nos habíamos abstraído de ese ruido. Pratyahara sería hacer eso de manera voluntaria y consciente. Retirar los sentidos de esos estímulos externos. Entonces, ese es el primer pasito. Llevar los sentidos hacia adentro, sacarlos del exterior, para que toda nuestra atención confluya en un único punto. Cuando ya conseguimos eso, va a venir dharana. Dharana se traduce como concentración, que es justamente ese estado que hoy llaman mindfulness, es estar con toda la atención en una única cosa, en un único punto. La plena presencia en lo que está siendo vivido. Eso es dharana. Hay técnicas específicas para entrenar dharana o concentración. ¿Y qué hacemos ahí entonces? Limitamos la actividad de nuestra conciencia, que estaba dispersa, a un área específica. Esta es una de las definiciones que da de dharana Patanjali en el siglo III a.C. Es limitar, llevar la actividad de la conciencia, restringir la actividad de la conciencia a un área delimitada, que puede ser la respiración, puede ser nuestro cuerpo, que es algo que hacemos cuando estamos entrenando las técnicas corporales, ¿sí? La conciencia queda delimitada por la piel, está de la piel hacia adentro, está restringida a ese área. O puede ser una técnica específica concentrándonos en una imagen o en un sonido. Eso es dharana. Pregunta, Silvi, ¿puedes repetir de nuevo ese concepto? Dharana es cuando... ¿Limitar? ¿Cómo? No, perdón. Dharana, la concentración, dice en el Yoga Sutra, es cuando conseguimos restringir la actividad de la conciencia a un área delimitada. O sea, cuando toda esa conciencia, esa atención que estaba dispersa en miles de cosas, se enfoca, se unifica y queda nuestra conciencia en un área específica. Perdón, Silvina. Sí. ¿Te puedo hacer una pregunta? Cuando vos visualizás en el entrecejo, sí, cerrás los ojos y ves en el entrecejo una imagen que puede ser la de, bueno, cualquiera, sí, o la de Om, por ejemplo, sí. ¿eso también es lo que acabas de decir? Eso es como sí, exactamente. Eso
En realidad, la técnica que usamos puede ser la misma para conquistar el estado de dharana o para conquistar el estado de meditación. Va a depender, el estado que se conquiste va a depender del tiempo y el nivel de cada practicante. Gracias. De nada. Sil, Sí. te hago una consulta, vuelvo a Pratyahara. Un ejercicio simple para desarrollarlo, ¿cuál puede ser? Hay un ejercicio, en realidad lo entrenamos todo el tiempo, ¿sí? Cuando estamos practicando nosotros entrenamos Pratyahara, porque si no conseguimos abstraernos, no vamos a poder estar presentes y concentrados en lo que es como hacemos. que no me doy cuenta si realmente lo estoy aplicando o no. Bien, ¿no es cierto? Bueno, ahora que están practicando en sus casas es más fácil que se den cuenta. Si están practicando y viene un olorcito a comida y eso los distrajo, Es verdad. están practicando y ladra el perro y eso los distrajo, es porque no estaban en Pratyahara. ¿Y cómo haces para el foco, para poner foco puntualmente en eso, o para ejercitarlo más que nada? No sé, me resulta como difícil darme cuenta si lo estoy haciendo o no. Te hago una pregunta, Silvi. Sí, para que ahí le respondo a Vale y vamos. Hay un par de ejercicios que están en el yoga avanzado, están descritos. Hay uno que está bueno, que es para Pratyahara auditivo, que es poner 2 sonidos. Yo a veces en los cursos que doy lo hago poniendo un metrónomo, que marcamos como tac, 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 y al mismo tiempo el om continuo. Ajá. Entonces, el ejercicio consiste en tratar de dejar de escuchar el metrónomo y quedar está buenísimo. con el sentido del oído en el om continuo. Y es como que requiere de mucha práctica, ¿no? Sí, en realidad de todos estos estados es el primero que con el entrenamiento vamos a alcanzar, porque si no hay Pratyahara no hay concentración. Estos Claro, no me debo dar cuenta, claro. Estos estados que yo estoy mencionando, para alcanzar cada uno de ellos es necesario haber alcanzado el anterior. Si no, es imposible, claro. No es que se puede ir de un salto al estado de meditación. Pero en realidad es menos difícil de lo que parece. Cuando hacemos las prácticas estamos entrenando eso todo el tiempo. Seguramente, Vale, cuando estabas en la sede y escuchabas a los perros de la casa de al lado ladrar, muchas veces los escuchabas, o sea que no estabas totalmente concentrada, y otras veces no te dabas cuenta que estaban ladrando porque había una eso seguro, pero me da la sensación que a la hora de ejercitarlo, por ejemplo esto que hice del metrónomo y otro sonido, es como casi imposible, ¿me entendés? Entonces digo, bueno, no me debe salir en nada, quizás en eso sí me sale, y si me pongo a practicar ese ejercicio, creo que no. Lo voy a intentar. Es como la intención, sacar el foco de ahí, de ese estímulo sensorial, tal cual. Llevarlo al otro lado. Es la voluntad, ¿no? Es cierto, sí. Es la voluntad. Sí, gracias. De nada. Maya, ibas a preguntar algo más. Sí, última cosita. Entonces, sin objeto de concentración, la mente se nos va a ir para cualquier lado. O sea, es imposible. No vamos a llegar al Pratyahara si no tenemos objeto. Necesitamos el objeto para saturar a la mente y que pare. O sea, eso de quedarse en blanco no funciona. Es muy raro que funcione. Necesitamos el objeto. Después el objeto medio que va a desaparecer. De Rose da un ejemplo en sus cursos también que me gusta mucho, que es, dice, si yo tengo una tiza, vos estás meditando en esta tiza, ¿no? Que yo te muestro, te estoy mostrando la tiza. Yo te pregunto, ¿qué es esto? Una tiza. ¿Qué es esto? Una tiza. ¿Qué es esto? Una tiza. Ahí todavía están actuando los mecanismos mentales. Estoy haciendo asociaciones, estoy usando la lógica, estoy usando la memoria de cuando aprendí que ese objeto era una tiza. Cuando yo alcanzo el estado de meditación, las escrituras, los textos antiguos dicen, meditación es cuando
el observador, el objeto observado y el acto de observar se funden. Entonces, en el momento en que yo te diga, ¿qué es esto? Y vos digas, ¿esto es esto? Sin asociarlo a la tiza, es porque entraste en el estado de meditación. O sea, trascendimos ahí todo el conocimiento intelectual que teníamos de ese objeto, y es cuando vamos a poder captar la esencia de ese objeto. El ejemplo es de la tiza, ¿no? Pero esto vale para con nosotros mismos también. Pero es necesario ese objeto, porque ese objeto es el que nos va a permitir saturar a la mente y que pare. Entonces, estábamos en Dharana. Y dice Patanjali, seguimos con Patanjali, siglo III a.C., todo lo que enseña Patanjali en esa obra que se llama Yoga Sutra, lo toma de textos más antiguos. Lo toma de los textos más antiguos que hablan de yoga, que son los Upanishads. Los Upanishads sobre yoga. Dice que cuando, acuérdense, llevar la atención, restringir la actividad de la conciencia a un área delimitada. Cuando conseguimos sostener con continuidad la conciencia en ese área delimitada, o sea, cuando alcanzamos un estado muy, muy, muy profundo de meditación, de concentración, estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí, estamos ahí, va a llegar un momento en el que el resultado de ese mantener la continuidad de la atención en ese área específica va a dar como resultado el estado de dhyana o meditación, el estado de intuición lineal. Y entonces, cada uno de estos estados en realidad es como si fuera el resultado de la profundización en el estado anterior. Mucho pratyahara, 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 va a dar como resultado dharana. Profundizar en dharana, profundizar, profundizar, va a dar como resultado dhyana, el estado de meditación. Mucho dhyana, 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 mucha meditación, profundizar, profundizar, profundizar en eso, va a dar como resultado la hiperconciencia, que es la meta del yoga. Entonces, cada uno contiene al anterior. Y vamos con las técnicas. Necesitamos la técnica, lo que preguntaba Maya. Necesitamos concentrarnos en algo, en un único estímulo. Nuestra mente se mantiene activa gracias a la variedad. ¿Cómo funciona esto? El combustible de la mente es la variedad, la dispersión, la novedad. A la mente le gusta, y mientras más variedad y novedad le damos, más activa va a estar. Entonces, si queremos que pare, si queremos que la mente pare, lo que tenemos que hacer es negarle el combustible, sacarle el combustible. ¿Cómo se lo vamos a sacar? En lugar de dejarle que vaya buscando esa variedad, le vamos a dar un único estímulo. En vez de que haya muchos estímulos, vamos a tratar de que por un tiempito tenga un solo estímulo, que va a ser una única imagen o un único sonido que nosotros elijamos. Entonces, cada vez que la mente se quiera ir a buscar la variedad, le vamos a decir, no, vení para acá, mira qué linda esta imagen que te estoy mostrando, y le vamos a volver a mostrar esa imagen. Y la mente, caprichosa como un niño que le gusta la dispersión, de nuevo, va a hacer berrinche y se va a querer ir a buscar la variedad. Y de nuevo le vamos a decir, mira qué linda esta imagen que te estoy mostrando, ya vas a poder dispersarte, en un ratito vas a tener variedad, ahora vení acá, mira esto. Y así, una y otra vez vamos a insistir, vamos a insistir, vamos a insistir, vamos a insistir, y vamos a conseguir en un momento saturarla y que pare. Va a parar de buscar la novedad y el pensamiento se va a detener. Entonces en eso consiste, por eso llevamos hacia un único estímulo. Llevamos, le ganamos por cansancio. Y ahí pararon los pensamientos.
ese único estímulo que le vamos a dar dentro de lo que son las técnicas de meditación del yoga, se utiliza un yantra, que es un símbolo o una imagen. Puede ser una imagen como una figura geométrica cualquiera, puede ser un sol, puede ser una luna, una estrella, da lo mismo. Lo que importa es que sea solo una imagen, una única imagen. O puede ser un mantra, un sonido. Puede ser un mantra, específicamente un mantra, como el mantra Om, o puede ser, si no, algún sonido externo continuo que nos pongamos. Lo importante es que sea continuo, así como un sonido de una cascada, de un río corriendo, el sonido del Om continuo, que es un mantra. ¿Cuál es mejor? Depende de cada uno. Hay gente que le resulta, en general la imagen es lo mejor para comenzar, porque es más concreto que el sonido, entonces nos permite darnos cuenta más rápido si nos dispersamos. El sonido es más sutil y es medio engañoso, ¿sí? Como que uno piensa que está concentrado, pero se está dispersando y el sonido sigue ahí. Y después, en cuanto a qué imagen o a qué sonido, en el comienzo de la práctica tienen que ir probando uno y otro hasta encontrar cuál es el más atractivo para ustedes. Mientras más atractivo resulte, va a ser más fácil mantener la atención ahí. Bien. Uy, ya estamos re en hora. Teófilo, ¿andás por ahí? Vamos, entonces. Sí. Ya estoy. No me di cuenta que ya era la hora. Bien, ¿cómo saber si medité o no medité? En ese proceso puede haber dos tipos de dispersiones, en ese proceso que nos lleva al estado de meditación. Una es esta dispersión mental de la que hablábamos, ¿sí? Que la mente todo el tiempo se va a querer ir a otro lado. Y otro es el engaño por autosugestión, que es cuando el practicante cree que entró en estado de meditación y es un flash del propio practicante. Entonces, ¿cómo saber si realmente entré en meditación o no? Con el test de la distorsión del tiempo. Si termino de meditar y pienso que apenas estuve unos minutos y pasó una hora, no medité. La conciencia se redujo. O sea, pasó mucho tiempo y yo pensé que fue poco. Si pasa lo contrario, si siento que tuve un montón de aprendizaje y incorporé un montón de conocimiento durante esa meditación y pienso que pasaron horas por todo lo que aprendí, todas las fichas que me cayeron, y abro los ojos y apenas pasó un minuto, es porque medité, la conciencia se expandió. Para mejorar los resultados de las técnicas de meditación, es importante practicar todas las técnicas del yoga, porque para alcanzar realmente ese estado necesitamos una estructura biológica fuerte, necesitamos tener salud, necesitamos tener mucha energía, necesitamos trabajar la estabilidad emocional e ir haciendo ese proceso de aquietar los pensamientos que todas las prácticas, todas las técnicas del yoga contribuyen a esto. Entonces, solo meditación va a ser muy difícil tener buenos resultados. Entonces, mejor en el contexto del conjunto del yoga. Para mejorar esos resultados, entonces, sacaban algunas sugerencias. Una vez que ya identificaron qué imagen o qué sonido les resulta más atractivo, durante varios meses, por lo menos 6, traten de usar siempre la misma imagen o el mismo sonido. Después, practiquen y ejerciten la concentración, ese estado de mindfulness con las actividades cotidianas. Elijan 1 o 2 actividades que realizan todos los días, lavarse los dientes y comer, por ejemplo, y traten de estar concentrados cuando hacen eso. Solo haciendo eso, ninguna otra cosa más, y concentrados en registrar todas las sensaciones que vengan de esa actividad en sí. Realizar respiratorios, algunos respiratorios antes del ejercicio de meditación,
ayuda a estabilizar las emociones y los pensamientos y hace que esa meditación dé mejores resultados. Respiración con ritmo cuadrado para los que ya practican hace más tiempo, o respiración alternada, son las mejores. Para los que tienen menos tiempo de práctica, simplemente respiración lenta y profunda. Y si ya hacen las prácticas completas del método, las prácticas de intermedios, practicar, de ser posible todos los días, hacer todos los días esa práctica, va a ayudar muchísimo a cuando se quieran sentar solo a hacer meditación. Y ya vamos terminando porque Teófilo nos va a echar. Entonces, dentro del método, meditación es apenas una de las herramientitas técnicas que tenemos. Tenemos también, además de las técnicas, los conceptos que contribuyen para tener mejores resultados, porque a través de esta reprogramación de hábitos y comportamientos que nos llevan principalmente a tener mejores relaciones, conseguimos una mayor estabilidad emocional principalmente, y eso va a ayudar también a la práctica de meditación. Entonces, la incorporación de esos hábitos contribuye mucho a los resultados en la meditación, y como consecuencias de la meditación, como beneficios que podríamos mencionar, gracias a ese autoconocimiento y a la mayor claridad que conseguimos, ese contacto con nuestra realidad interna profunda, al conocernos mejor, nos permite tomar decisiones más inteligentes y más favorables, y también gestionar mejor nuestro tiempo por la capacidad de foco que se va desarrollando, y porque conseguimos discernir mejor realmente qué es importante e imprescindible y qué no. Y finalmente, para ir cerrando rapidito, habiendo alcanzado ese estado de meditación, es que nos va a ser posible llegar con el tiempo al estado de hiperconciencia o samadhi, que es la meta del yoga. O sea, la meditación es el trampolín base para poder saltar hacia otro estado. Para la clase que viene nos toca karma, la ley de acción y reacción. Y bueno, como ya tiene que arrancar Teo con su práctica, esto va a quedar grabado, así que se los voy a compartir a los que quieran, y bueno, dudas, me escriben por WhatsApp, por Instagram, por donde sea, y seguimos charlando, que es un tema que da para 4 o 5 horas Sí, yo voy a